Corría el año 1630. Un portugués, Antonio Faria Sá, devoto hacendado del Pago de Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, quiso edificar en su estancia una capilla a la Virgen María. Relacionado con un paisano suyo que residía en la ciudad de Pernambuco, Brasil, le solicitó el envío de una imagen de la Virgen para colocarla en su capilla. Desde el Brasil, su compatriota embarcó 2 imágenes para que eligiese la que más le agradase. Una era de la pura y límpida Concepción, y la otra de la Madre de Dios con el niño en sus brazos. Las imágenes hechas de arcilla cocida, bien embaladas en sus cajones correspondientes, llegaron al puerto de Buenos Aires en el mes de marzo del año 1630. Superados los trámites aduaneros, consiguieron que una caravana de carretas con destino al norte las llevara hasta Sumampa. Al segundo día de viaje, la caravana llegó a orillas del río Luján, haciendo noche en la estancia de don Rosendo de Trigueros. Situada en la zona del río, donde hoy se encuentra la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Al caer la tarde, se formó un círculo con los pesados vehículos para poder defenderse así de eventuales ataques de indígenas y forajidos. Se encendieron los fuegos para preparar el asado y así, troperos y viajeros iniciaron su descanso hasta el próximo día. Todo era actividad al asomar el sol. Había que aprovechar al máximo las horas de luz para ganar mayor distancia posible. Fueron preparados los bueyes y corrió el mate de mano en mano. Así se inició la marcha del tercer día. Pero una de las carretas no podía avanzar. Gritos, exclamaciones y picanas se usaron para tratar de conseguir que los bueyes se hicieran marchar. Pero todo fue en vano. Se prepararon nuevas yuntas de bueyes y algunos picadores de otras carretas dejaron sus puestos para ayudar. Se clavaron las picanas en los flancos de las bestias, pero la carreta no se movió. También se descargó la mercadería que llevaba, pero sin resultado alguno. La incertidumbre dejó perplejos a conductores y conducidos. Y ante la sorpresa de todos los presentes, la carreta marchó, luego de haber sido descargados los 2 cajones de ligero peso que contenían las imágenes. Mayor aún fue la sorpresa cuando luego de varias pruebas se comprobó que lo que impedía adelantar la carreta era el cajón que contenía la imagen de la Purísima Concepción de María. Las primeras expresiones de aquella gente devota y sencilla tuvo una sola explicación: milagro. Se bajaron las cabezas, se silenció la charla. Las rodillas buscaron tierra para honrar a esa pequeña imagen que tan claramente había manifestado su voluntad de quedarse en el lugar. En los brazos de aquellos hombres fue llevada la imagen hasta la casa de don Rosendo, sin otro trono que su tosco y humilde embalaje. Quienes continuaron rumbo al norte llevando consigo la imagen restante, esparcieron la voz de los prodigios de los que habían sido testigos. Y desde entonces, ese acontecimiento sería recordado como el milagro de la Virgen del río Luján.
Manuel, un negrito esclavo que venía con la caravana, quedó al cuidado de la imagen y desde ese momento consideró que era su única ama, la pequeña virgencita y nadie más. La imagen fue instalada en una capilla de troncos cimentados en barro y paja, que se conoció como la ermita de Don Rosendo. Hizo de tierra, iluminada con velas y lámparas de cebo, ornamentos simples. Así era la ermita. Manuel atendía la limpieza y dirigía los rezos. Con el tiempo, el lugar donde se hallaba la ermita a orillas del camino viejo, ya cerrado, quedó deshabitado. Solamente Manuel atendía lo necesario para el culto. Fue entonces cuando una ilustre dama de Buenos Aires, doña Ana de Matos, trasladó la imagen desde la ermita de Don Rosendo hasta su estancia, ubicada sobre la misma margen del río, a unas 6 leguas de la otra. El recorrido se hizo a pie, llevando en andas a la milagrosa y ligera carga, tardándose 2 días en cubrir el recorrido. Con el tiempo la Virgen fue cubierta con ropaje a la usanza española, como era costumbre de los devotos de la época. Hacia el año 1677 se comenzó la construcción de una nueva capilla en tierras que la señora de Matos donaría más tarde a las autoridades eclesiásticas, y luego, al poblarse en derredor, daría origen a la actual ciudad de Luján. El presbítero don Pedro de Montalvo fue el primer capellán del santuario a quien la Virgen curó milagrosamente su enfermedad asmática. El negro Manuel muere en 1686, después de 50 años de estar al cuidado de la imagen, y fue enterrado junto al altar de su señora ama. En tiempos del curato de Andújar, llegó a Luján el alférez real don Juan Lezica y Torresuri, quien, desahuciado por los médicos, recordó los prodigios de la Virgen de Luján y ante ella recobró la salud. Por gratitud hacia Nuestra Señora, luego de vencer innumerables dificultades, Lezica y Torresuri comenzó la edificación de un templo que fue inaugurado el 8 de diciembre de 1763. Al poblado de Luján se le da el título de Villa de Nuestra Señora de Luján y se crea el Cabildo de la Villa, que comienza de inmediato a funcionar. Con motivo de las invasiones inglesas, Juan Martín de Pueyrredón y otros patriotas organizan en Luján un pequeño ejército para reconquistar Buenos Aires. Parten llevando cada uno cintas de color celeste y blanco con las medidas de la Virgen, y a modo de bandera, el real estandarte del Cabildo con la imagen de la fundadora de la villa. Manuel Belgrano, luego de la batalla de Salta, visita Luján y ofrece a la Virgen los trofeos obtenidos en la victoria. José de San Martín, al regreso de Chile, luego de los triunfos de Chacabuco y Maipú, visitó el santuario. Comenzaron las peregrinaciones al santuario de Luján. Se realizó la primera en 1871 por iniciativa de Monseñor Federico Ameiros. En esa época nació el proyecto de construir un nuevo santuario. En aquella primera peregrinación, recientemente ordenado presbítero, participó el padre Jorge María Salver, quien años más tarde se salvó milagrosamente de morir lanceado por los indios y prometió a la Virgen
escribir su historia, promover su culto y construir un templo digno de su honor. El 8 de mayo de 1887, la Virgen recibió la coronación pontificia, primera realizada en América Latina, ostentando desde entonces la preciosa corona de fabricación francesa bendita por el Papa León XIII. Con tal motivo, se le agregó el mismo gótico radiado, lo que comúnmente conocemos como rayera, que es lo que la distingue de cualquier otra imagen de la Inmaculada similar. 7 días después, se colocó y bendijo la piedra fundamental del nuevo templo. Se inició la obra de construcción de la actual basílica 3 años más tarde. La sagrada imagen se trasladó desde el santuario de Lezica y Torresuri, donde permaneció durante 141 años, al nuevo camarín. Fue Monseñor Terrero quien bendijo solemnemente las naves de la basílica, habilitándolas para las celebraciones culturales, mientras se continuó con la construcción del resto, que concluyó en 1935, después de 45 años de iniciada la obra. El padre Salver eligió por su simbolismo el estilo gótico lanceolado del siglo XIII, siglo que se caracterizó por su profunda devoción mariana. Optó por este estilo por la significación que para el culto de María tenía él mismo, y se inclinó por la característica del lanceolado, con la finalidad de rememorar el instante en que, a punto de morir en manos de los indios, prometió la construcción del templo tras salvar milagrosamente su vida. La promesa del padre Salver ha sido cumplida. A un siglo de distancia, la basílica es un hecho majestuoso. La historia de la Virgen ha sido escrita y su culto ampliamente difundido. Luján es, sin duda alguna, el centro de la cristiandad, no solo argentina, sino también latinoamericana. Nuestra Señora de la pura y límpida Concepción de María ha sido consagrada patrona de nuestra patria y protectora de nuestras hermanas repúblicas de Uruguay y Paraguay. Como en los albores de la nacionalidad, lo hicieran nuestros prohombres hoy, día tras día, los argentinos acuden a postrarse a los pies de Nuestra Señora de Luján, guiados por la fe y la esperanza de ver reeditado el milagro permanente. Y María los recibe, ya vengan en actitudes solitarias o participando de multitudinarias peregrinaciones, sabedora que en el corazón y en el alma de sus fieles se mantiene inalterable la reserva moral de una tierra a ella consagrada.